Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola, qué gusto saludarles y darles la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy llegamos a la emisión número 886 y como cada semana les saluda Génesis R. Cruz desde esta cabina rebelde, donde siempre compartimos las voces, luchas y alegrías que recorren Mesoamérica desde México hasta Panamá. Así es, Génesis, y yo soy Joaquín Tapia Arenas y me da un gusto enorme acompañarles en este viaje informativo. A usted que nos escucha en la comunidad, en el trabajo o desde la casa, gracias por ser parte de esta red de comunicación popular y por supuesto un abrazo enorme a las radios comunitarias, organizaciones y corresponsales que hacen posible que este informativo siga vivo en toda la región. Recuerden que también estamos en las redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org. Ahí también pueden encontrar contenidos para compartir y sumar a las luchas por nuestros derechos humanos, por la tierra y por la vida. Y sin darle más vueltas, vamos con los titulares de esta semana. En El Salvador, Fiscalía abre procesos contra defensores indígenas y campesinos que resisten desalojos en la franja costero-marina. En México, pueblos rarámuris denuncian afectaciones del turismo en la Sierra Tarahumara. En Nicaragua, una encuesta revela que la población quiere emigrar del país. En México, la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena reflexiona sobre su camino y sus retos. En Honduras, 5 candidatos buscan romper la polarización política de cara a las elecciones. En México, mujeres indígenas llevan la voz de los cuidados a la Conferencia Regional sobre la Mujer. En Latinoamérica, movimientos sociales se reúnen en Valparaíso, Chile, para consolidar la justicia climática en Latinoamérica y el Caribe. Y también en Latinoamérica, el gobierno federal de Brasil garantiza las condiciones logísticas, de infraestructura y seguridad para la realización de la COP30 en la Amazonía. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Radio Teocelo es Aler. Hoy celebramos 60 años de historia, de compromiso, de comunicación comunitaria, del pueblo y para el pueblo. 60 años de micrófonos abiertos, de voces que resisten, de palabra viva que acompaña la vida de las comunidades en Veracruz, México, y también trasciende fronteras, llegando a toda nuestra América diversa y solidaria. Radio Teocelo nos recuerda que otra comunicación es posible, y siempre de la mano con su gente. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, saludamos y felicitamos a Radio Teocelo por sus 60 años, ejemplo de lucha digna y esperanza para los pueblos. En El Salvador. En este país, el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, MILPA, denuncia que la Fiscalía General de la República está investigando a 9 liderazgos comunitarios del distrito de Intipucá, luego de que resistieran desalojos territoriales. Según MILPA, esta acción forma parte de una estrategia de criminalización para silenciar a quienes defienden la tierra ante las presiones de grupos empresariales con el apoyo estatal. A continuación, escuchemos el reporte desde El Salvador de nuestro corresponsal Edgar Franco desde Radio YSUCA. El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, MILPA, señaló que ante las denuncias de despojo de tierras en la franja costero-marina por parte de sectores privados en complicidad con entidades gubernamentales, 9 defensores comunitarios están siendo investigados por su constante labor de defensa comunitaria, expresó Ángel Flores, integrante de MILPA. De acuerdo con Flores, se están utilizando entidades de gobierno para criminalizar y perseguir a defensores de la tierra en los territorios
territorios. Hemos denunciado que nos encontramos en un momento de agudización del despojo de tierras, principalmente en la franja costera marina de El Salvador, donde en menos de 2 años más de 45 comunidades actualmente enfrentan la amenaza de despojo de sus tierras por parte de grupos empresariales y personas particulares que tienen gran capital, pero también que implica la complicidad de entidades de gobierno. En ese sentido, ante este proceso de intensificación de procesos de despojo de tierra, vemos cómo desde el aparato del Estado se ha ido generando toda una institucionalidad para poder facilitar el despojo de la tierra, por lo cual también implica la instrumentalización de entidades gubernamentales para poder criminalizar y perseguir a las personas que están defendiendo los territorios. Es decir, vemos en este momento que 9 compañeros y compañeras de nuestra organización están siendo investigados por parte de la Fiscalía en este marco donde nuestra organización ha jugado un papel en la defensa de los territorios y que ha logrado frenar los procesos de desalojo, en este caso de las comunidades del Icacal y La Lima, por parte de grupos empresariales como la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico y también de personas con capital como el caso de Joel Riva Linares, quien pretendía adueñarse de tierras de la comunidad de La Lima. Diversas organizaciones sociales y movimientos manifestaron su preocupación al señalar que cada vez se están perdiendo más derechos y libertades en el país. Además, condenaron las detenciones en contra de diversos defensores de derechos humanos, como la abogada Ruth López, quien lleva más de 100 días detenida, Alejandro Enríquez, Enrique Anaya, Ángel Pérez, Fidel Zavala y el comunicador social Luis Mengíbar. También Giovanni Aguirre, con 3 órdenes de libertad que no han sido cumplidas, el ex magistrado del TCE Eugenio Chicas, 5 ambientalistas de Santa Marta y Benito Lara, ex ministro de Justicia, quien actualmente está en prisión y a la espera de la lectura del fallo el próximo 19 de septiembre. Rafael Paz Narváez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dijo que son alrededor de 60 los presos políticos por defender derechos a la tierra, derechos laborales, de expresión y políticos. Lourdes Palacios, del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPES, manifestó que los ataques están dirigidos contra las personas que defienden derechos. La persecución se denota para aquellas organizaciones y personas que están defendiendo sus derechos. Todo aquel y aquella que está defendiendo derechos en El Salvador ahora es víctima de esa persecución política, y por eso decenas de personas que hoy están fuera de El Salvador han sufrido esa persecución política, las amenazas, el asedio y el acoso de las instituciones del Estado que se prestan para criminalizar la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Por eso es que la mesa que se ha creado recientemente en México, esta mesa del exilio salvadoreño, es una muestra de que allí hay decenas de personas que han buscado en México el asilo o el refugio, o están en espera de que se les denomine de alguna forma, han tenido que salir de El Salvador por su trabajo en defensa de los derechos humanos, porque han sido voces de oposición crítica a este gobierno y porque también han demostrado que en El Salvador se violan los derechos humanos, pero que también hay un régimen que por hoy está poniendo a El Salvador en detrimento de la democracia y con la pérdida del Estado de Derecho. Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, lamentó que el sistema de justicia en El Salvador está siendo manipulado y sin apego al derecho ni a la justicia, dijo Murillo. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hola gente linda, les habla Lauco de Poetry Slam Costa Rica y queremos invitarles a la Finca en Llamas edición septiembre. Compartí lo escrito, lo sentido, lo vomitado y lo vivido. Hagamos esto un fuego colectivo. Finca en Llamas edición septiembre. Esto será el sábado 6 de septiembre, 8 p.m. en el Lobo Mestizo San José. Tendremos invitadas internacionales de Verse Rising que vienen a compartir su poesía, su lírica, su rima y todo lo demás. Y también vamos a tener el lanzamiento de unas cápsulas poéticas gestionadas y producidas por Poetry Slam Costa Rica y Colectiva Caminando con poetas slammers de Costa Rica. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean a
a este nuevo espacio, La Finca en Llamas. Recuerden que este espacio es un espacio colectivo. Escríbanos en redes, en Instagram, en Facebook y bueno, nos vemos. En México. En la Sierra Tarahumara de México, especialmente en la región de Krill, familias rarámuris han denunciado que las actividades turísticas, como las carreras de cuadrimotos, están dañando la fauna, contaminando acústicamente el entorno y afectando la vida comunitaria. Pese a las constantes denuncias, las autoridades han ignorado sus reclamos. Frente a esto, los pueblos rarámuris exigen un turismo responsable que respete su territorio, su cultura y sus derechos. Escuchemos a Todos los Santos, mujer rarámuri, quien comparte su testimonio. El día de hoy quiero compartirles la palabra de una mujer rarámuri. Lo que nos cuenta es que por ser un lugar turístico en la comunidad de Krill, donde la mayor parte de quienes viven son pueblos rarámuris, han implementado la llegada de cuatrimotos, es decir, personas que vienen a turistear y entonces hacen diferentes paseos y entran en diferentes comunidades con cuatrimotos, y lo que nos cuenta Todos Santos es que están viendo afectaciones principalmente al medio ambiente. Aquí en el pueblo mágico de Krill hay un proyecto que se llama Pueblos Mágicos de diferentes partes, ¿verdad? Pero en sí en Krill es un pueblo mágico donde quienes somos afectados somos la comunidad rarámuri de San Ignacio de Arareco, porque ahí es donde hacen las visitas de los turistas, los visitantes que llegan al pueblo mágico y van a los valles de mi comunidad. En sí, cuando van en orden, cuando hay respeto, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero luego llega mucho visitante y hay muchos racers que llegan a las comunidades cuatrimotos a destruir. Hemos hecho volantes, hemos hecho escritos donde no estamos permitiendo la entrada de este tipo de racer ni cuatrimotos porque destruyen nuestra naturaleza, destruyen las plantas medicinales, destruyen las plantas que comen los animales de cría, destruyen el agua. De por sí en este año tuvimos mucha sequía, pues aumentándole todo esto, la destrucción de las raíces de las plantas que ahí se dan en la comunidad, pues secan las raíces de los árboles que hay pues en el pueblo, porque en estas máquinas pues hacen sus propias brechas, hacen sus recorridos y a veces pues el único daño que nos hacen pues es la afectación a la fauna silvestre y mucho contaminación auditiva, pues esto afecta no solo a nosotros como comunidad, sino también a todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces hablaba yo de la sequía. Entre más destrucción hay mucha erosión de tierra porque las raíces se van secando y ya no se retiene la tierra. Entonces es la afectación que tenemos, cómo invaden nuestro espacio, nuestra casa sin pedirnos permiso. Hemos hecho escritos y no se nos respeta. Esta es la situación que están enfrentando los pueblos rarámuris y es importante que haga eco estas denuncias, estos comunicados que han realizado los pueblos para cuidar su medio ambiente, para cuidar a la población y a quienes viven en esta región. Para el informativo Voces Nuestras les acompañó Leticia Hernández desde Radio Huayacocotla en México. En Nicaragua. Una encuesta realizada por la organización Hagamos Democracia reveló que 6 de cada 10 personas encuestadas estaría dispuesta a emigrar fuera de Nicaragua debido a la situación económica y la crisis política que atraviesa el país actualmente. El estudio se llevó a cabo en julio pasado en 40 municipios de 10 departamentos, con una muestra de 400 participantes, según informó Jesús Teffel, presidente de la organización. Aunque Hagamos Democracia funciona desde el exilio, la encuesta fue aplicada dentro de Nicaragua gracias a personas aliadas que apoyaron el proceso. Una tendencia desalentadora, ¿verdad? De alguna manera. Hay al menos de la muestra a la que nosotros tuvimos acceso, el 97% de las personas manifiesta una visión pesimista y desalentadora sobre el futuro. Solo un 3% opina lo contrario, ¿verdad? Aquí nosotros obviamente no nos quedamos con esa información así de cruda, ¿verdad? Sino que intentamos indagar un poco más y quienes tienen esa visión negativa del futuro
en su mayoría están divididos en dos grupos, quienes se lo atribuyen a la grave situación económica, que son un 47.42% de las personas, y quienes se lo atribuyen a la crisis sociopolítica, que es el 43.04%, 43% de las personas. Hay un 9.50% que se lo atribuye a la corrupción, ¿verdad? Esa visión negativa. Pero por así decir, los reyes de esta pregunta son crisis económica y la crisis sociopolítica. Luego, cuando vos le preguntás sobre la visión del futuro a la gente, automáticamente nosotros hacemos la pregunta de migración, porque si a lo largo de los años, vos año con año, día con día, lo que tenés es una percepción negativa del futuro, y esa situación no cambia, es más posible que eventualmente digas, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Y digas, voy a probar suerte en otro lugar. Entonces nosotros hacemos la pregunta preguntándole a las personas que si tuviera la oportunidad de migrar, que si migraría, ¿verdad? Y en este caso el 69.5%, casi el 70%, nos expresó que de ser posible dejaría el país. Un 30.5% nos dijo que no miraría. Ha habido un aumento pequeño respecto a la última consulta de abril, donde el deseo de migrar era del 63.9%. Pues no es tan pequeño el aumento, pero a lo largo de todo este estudio nosotros hemos visto cómo fluctúa, ¿verdad? En algunos casos sube, en algunos casos baja. Esa voluntad de mirar, sin embargo, siempre ha salido altísima, ¿verdad? Y muy preocupante. Como Tefel explicó, existe una marcada tendencia pesimista sobre el futuro nacional. La mayoría de las personas consultadas indicó que no logra cubrir los gastos de la canasta básica debido a los altos precios. Actualmente los 53 productos que la conforman cuestan alrededor de 20.400 córdobas, según datos del Instituto Nacional de Información y Desarrollo, INIDE. En contraste, el salario mensual de una maestra de primaria ronda las 8.000 córdobas, un equivalente a $217, mientras que un obrero de la industria textil gana entre 7.000 y 9.000 córdobas al mes, es decir, entre $190 y $244. Además de la crisis económica, las personas encuestadas señalaron que no viven con tranquilidad, pues son vigiladas de manera constante por simpatizantes del gobierno, organizados en cada barrio para denunciar a quienes expresen críticas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Mi nombre es Belém Chaparro Mata, soy Odami, tepehuana, vengo del estado de Chihuahua, de una comunidad que es Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo. Dale fuerza a tu creación. Es sabio conocer nuestro cuerpo y es algo lo más hermoso conocernos y amarnos como somos. Y todo lo que nos ocurre, todo el proceso de nuestro cuerpo. Porque si las niñas desde temprana edad, desde su primera menstruación, se conocen cómo cuidarse, que tengan seguridad, que tengan confianza, que es algo que ocurre en nuestro cuerpo, es lo más bonito, y que aprendan a disfrutarse, a quererse y a cuidarse. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. En México. En el norte de México, la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena evalúa su camino y proyecta el futuro. Del 25 al 29 de agosto, la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena se reunió en Cerocahui, Chihuahua, para revisar su trayectoria de los últimos 3 años y de manera participativa planear sus objetivos estratégicos futuros. La espiritualidad, la vida territorial y la metodología comunitaria indígena fueron el eje de este encuentro. Leticia Hernández conversó con el jesuita Carlos Imeche Solís sobre estas reflexiones. Un saludo amigos y amigas de Voces Nuestras. Desde México les compartimos esta información que estamos en un encuentro de la red indígena en Cerocahui Tarahumara. Nos hemos encontrado de pueblos originarios
y bueno, también jesuitas quienes acompañan a los pueblos de México y de América Latina y el Caribe. Y entonces vamos a platicar con Carlos, quien es el coordinador de esta red, y también Mercedes Solís, quienes nos comparten el caminar de la red y por qué es importante encontrarnos. Pero estamos aquí con Carlos Bresciani, que es el coordinador de la red de Solidaridad y Apostolado Indígena. Entonces, para que nos pudieras contar, padre Carlos, que es jesuita, un poco también por qué es importante encontrarnos aquí en Cerocahui. Hola a todos los que están escuchando la radio. Saludo cordial aquí desde la Sierra Tarahumara del pueblo Rarámuri, aquí en el norte de México, donde estamos reunidos en la red para compartir lo que nos está pasando en los territorios y poder desde ahí también planificar cómo queremos caminar junto con los pueblos originarios en las comunidades y en los territorios. Son unos días de encuentro de diversos países y de diversos pueblos que nos acompañan en estos días para poder mirar lo que estamos viviendo y cómo queremos caminar hacia el futuro como red en cada uno de los territorios. Ha sido un espacio muy precioso de diálogo y de encuentro. Y bueno, padre Carlos, también para que nos pudieras contar quiénes forman parte de la red. La Red de Solidaridad y Apostolado Indígena es una red de la Conferencia de Provinciales de América Latina, de la CEPAL, en la que participan compañeros y compañeras jesuitas, laicos, laicas y compañeras y compañeros indígenas desde el sur de América Latina, desde el pueblo mapuche hasta el norte de México. Son donde estamos los jesuitas y los compañeros y compañeras aliadas en los territorios acompañando los procesos de los pueblos. Y bueno, pues para seguir con esta misma plática, estamos también aquí con otra de las compañeras para que también pues nos mencione algunas de las heridas que han salido, pero también de algunas fortalezas que han ido saliendo en estos días de este encuentro, para que pues también ella se presente y nos digas tu nombre completo. Hola, buen día con todos y con todas. Un gusto poder compartir la voz desde aquí. Mi nombre es Mercedes Solís, soy secretaria ejecutiva de la red y también del ERCRILA, que es el grupo de reflexión dentro de la RESAI de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe. Bueno, pues Meche, si nos pudieras platicar algunas de las reflexiones que han ido saliendo y también, bueno, por qué es importante estar reunidos en este lugar tan significativo que es Cerocahui. El compromiso nació hace un poco más de un año, porque ya veníamos viendo el tema de poder trabajar la evaluación y planificación de la red para los próximos años, y se eligió la Tarahumara, Cerocahui en particular, porque también representa la respuesta de la red a lo que viene ocurriendo en el territorio. No es sencillo, pero creo que ha sido muy necesario poder estar aquí, reencontrarnos con los compañeros, con las compañeras, sentir también que tenemos las heridas aún abiertas, pero con la esperanza de poder colaborar desde nuestro compromiso y misión en este proceso de sanación, ¿no? Pero más allá de solo reunirnos y juntar, sino que hay acciones, ¿no? Pero ¿por qué la red no tiene que caminar sola? ¿Qué cosas positivas han encontrado desde que la red se ha fortalecido con los pueblos originarios? Bueno, nosotros intentamos tener claro de que para poder caminar y acompañar a los pueblos originarios necesitamos sentir el territorio, necesitamos escuchar al territorio. Entonces, las diversas actividades que se vienen desarrollando necesariamente pasan por sentir y estar en el territorio. Para el informativo Voces Nuestras, desde México, les acompañó Leticia Hernández. En Honduras. Este 1 de septiembre comenzó oficialmente la campaña electoral en Honduras de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. 5 candidatos competirán en un escenario marcado por la polarización política entre el gobierno y la oposición. Más de 6 millones de personas de los 10 millones que habitan el país podrán ejercer su voto. La información llega desde Radio Francia Internacional. Honduras pone rumbo a las elecciones presidenciales previstas para el 30 de noviembre. Ayer arrancaba oficialmente la campaña electoral para 5 candidatos que intentarán romper la polarización política y social que existe actualmente entre el gobierno y las fuerzas de la oposición. Miguel Calix Martínez es licenciado en Ciencias Jurídicas y analista político en Honduras. Estando en su 4º año de mandato, el país se debate entre votar a favor de la continuidad del proyecto de Libertad y Refundación, encabeza la candidata oficialista Rixi Moncada, versus los contendores principales que son Salvador Nasralla del Partido Liberal
y Nasri Asfura del Partido Nacional. Según diversas encuestas, las que tienen resultados más sostenidos, el señor Narrala podría estar ocupando la preferencia en este momento con la cercanía del candidato Asfura del Partido Nacional, ambos de oposición, aunque la candidata oficialista y la campaña oficialista cuestionan los resultados de estas encuestas. Son 5 partidos los que compiten, pero con verdaderas oportunidades de disputar el poder. 3, el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad de Refundación, en ese orden según las simpatías en las encuestas. Los ciudadanos hondureños esperan que los candidatos presenten planes realistas para enfrentar los enormes desafíos económicos y sociales de seguridad, a pesar de los profundos cambios implementados por la mandataria Xiomara Castro, que en apenas 3 años y medio de gestión no aprobó en estos temas. La lucha anticorrupción. Existe una percepción generalizada de que el gobierno actual ha mantenido prácticas nepóticas y corruptas de gobiernos anteriores y no se ha distinguido, finalmente no cumplió con una promesa que era instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad similar a la que había en Guatemala. También poca eficacia en la ejecución del gasto y el incumplimiento de promesas en materia de salud principalmente. A pesar de la escasez de candidatos, la pugna presidencial se presenta muy abierta debido a una gran masa de indecisos que solo decidirán su voto según se desarrolle esta campaña. Más del 50% de la población, aproximadamente entre 50 y 55% de la población, no manifiestan tener simpatía por ningún partido político. Aquí le llamamos las personas independientes, las personas que van a dar su voto según lo que pasa en estos últimos 3 meses de campaña. Más de 6 millones de hondureños de una población de 10 millones están convocados a elegir dentro de 86 días al nuevo mandatario presidencial, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Honduras ha pasado por varias crisis político-institucionales en los últimos años, lo que ha profundizado la compleja situación de derechos humanos que se vive actualmente. En Honduras prevalecen situaciones o problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la conflictividad social y territorial, la lucha por la tierra y los derechos ambientales, que, sumados al impacto del narcotráfico y la impunidad, influyen en la poca garantía que hay sobre los derechos humanos. Si bien el gobierno ha tomado algunas medidas para afrontar esta situación, aún se requiere mayor compromiso para garantizar la protección integral de todas las personas y en especial para aquellos que defienden los derechos humanos. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México. Cuidar más allá de la rutina. La voz indígena en la Conferencia Regional de Mujeres. Del 15 al 17 de agosto, en la Ciudad de México, mujeres de toda América Latina y el Caribe se reunieron en la Conferencia Regional sobre la Mujer. Entre ellas, Esmeralda Soc Carrillo, mujer maya de Guatemala e integrante de Conavigua, compartió cómo la voz indígena también reclama espacios para hablar de cuidados que van más allá de la rutina diaria. Desde Radio Comunitaria Sinaca, Ana Salgado nos trae su relato. Esmeralda Soc, mujer indígena maya de Guatemala, forma parte de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Conavigua, organización miembro de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y nos acompaña a conocer su experiencia y reflexiones en la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU Mujeres y el Gobierno de México. Fue una experiencia para mí muy importante, significativo para nosotras como mujeres jóvenes en estos espacios. Creo que también es parte de la historia que vamos haciendo proceso, porque años anteriores pues se ha visibilizado muy poco la participación de las mujeres indígenas en estos espacios, y pues creo que es un reto aún ir como preparándonos para estos caminos. Es una experiencia donde articula también nuestros esfuerzos, nuestro camino, nuestras historias como mujeres indígenas, como mujeres latinoamericanas, y creo yo que es parte de nuestro proceso de formación como mujeres
mujeres y como lideresas en nuestros territorios, de llevar la voz y alzar la voz en los diferentes espacios que nos encontremos. En este espacio, llevado a cabo del 12 al 15 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, hubo un reconocimiento evidente de las diversas identidades, realidades y luchas de las mujeres en Latinoamérica, al poner en el diálogo como eje principal los cuidados. Pero, ¿qué son los cuidados desde la mirada de las mujeres indígenas? Cuidar para nosotros no solo nuestra integridad física, nuestra lucha política, sino también nuestra identidad con la madre tierra. Y por eso que también nosotros siempre resaltamos el cuidado desde nuestra cultura, desde nuestra interculturalidad, nuestra forma de organizarnos también. Es un cuidado que muy pocos lo hablan en los espacios de participación en estos eventos, ¿verdad? Pero nosotros resaltamos el cuidado como algo global, como algo general. No lo vamos a hablar en singular, sino en plural, porque nos identificamos con todo un sistema de vida que nos rodea como mujeres indígenas, desde lo ambiental, cultural, político, social, y eso nos caracteriza a nosotros como parte de estos procesos de hablar del cuidado desde nuestra forma de vida en nuestros territorios. Todo este proceso conlleva un proceso que le compete también a los gobiernos. Entonces, hablar de cuidado también es un acto político que tiene que garantizar el Estado. La participación de las organizaciones feministas indígenas es fundamental en este espacio de diálogo y construcción de una sociedad donde sean garantizados los derechos de las mujeres y la igualdad de género, por lo que en esta conferencia ha sido importante reconocer el papel de los cuidados para habitar el mundo y la obligación del Estado para construir una sociedad del cuidado. El Estado tiene en sus manos garantizar seguridad para las mujeres, protección para las mujeres. Hemos tenido varios avances en nuestros países, pero muy pocos hablan de un avance emocional. Por ejemplo, el tema de cuidado, cuando nosotros las mujeres defensoras de derechos humanos somos abandonadas en el sistema de justicia. Muchos casos quedan en impunidad, ¿verdad? No hay seguimiento de los casos, no hay sanción a los casos. Entonces, siempre rescatamos esto de la justicia, ¿verdad? Pero una justicia incluyente a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra identidad como mujeres indígenas. Desde ECMIA, las voces expresan, demandan y recomiendan a los estados diversas acciones para el reconocimiento y la valorización de las contribuciones de mujeres y juventudes indígenas a los sistemas de cuidados, esencial para la vida y el bienestar de nuestras sociedades y la madre tierra. Ante esta experiencia, Esmeralda comparte palabras a las mujeres indígenas para seguir luchando y articulando las luchas desde diversos espacios de participación. Es parte de nuestra lucha organizarnos, potencializar nuestra participación en la articulación de nuestros esfuerzos con otras organizaciones, que no nos veamos como una división social, sino también nos veamos como un espacio colectivo donde todas y todas pensemos en la colectividad, porque es muy importante para nosotros luchar contra todo este sistema de vida que en algún momento pues ha avanzado, pero en algunos momentos ha retrocedido. Por lo tanto, queremos en este espacio pedirles a las hermanas, a todas esas mujeres que hicieron presencia, tuvieron participación, pues articular más el esfuerzo y seguir luchando para que esas voces que están detrás de nosotros pues nos visibilicen como unas personas contribuyentes a la participación política de los que vienen detrás de nosotros. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.
Cuando sufrió abusos por parte de un familiar cercano, nadie le habló. Cuando comenzó a mostrar actitudes abusivas hacia sus compañeras, nadie lo detuvo. Cuando violó a su primera novia en medio de una borrachera, ya era muy tarde. Las señales están ahí desde muy temprano, pero necesitamos aprender a reconocerlas y detenerlas cuando aún hay tiempo. Educación integral en sexualidad, educación urgente, inteligente, educación sin miedo, sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En Latinoamérica. En Valparaíso, Chile, más de un centenar de activistas, organizaciones y redes se reunieron en el 5º Encuentro por la Justicia Climática de Latinoamérica y el Caribe, que fue celebrado los días 20, 21 y 22 de agosto. Este espacio, impulsado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática, buscó consolidar el movimiento regional, denunciar las falsas soluciones frente a la crisis climática y visibilizar las propuestas reales que nacen desde los pueblos y territorios. Como parte de la agenda también se realizaron un encuentro de comunicación por la justicia climática y el foro internacional Cambiar el Sistema, no el Clima. Escuchemos el reporte completo de Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional y el colectivo Voces Ecológicas COVEC. La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática implementan en conjunto la segunda fase del proyecto Detener la Captura Corporativa Climática en la región. Uno de sus objetivos es fortalecer la articulación del movimiento ambiental y por la justicia climática en América Latina y el Caribe, hacia la radicalización y denuncia de las falsas soluciones a la crisis climática y el papel de los actores económicos corporativos, públicos o privados. El pasado 20, 21 y 22 de agosto del 2025, la ciudad de Valparaíso, Chile, fue la sede del 4º Encuentro de Justicia Climática, cuyos objetivos principales fueron avanzar en la consolidación del movimiento de justicia climática en la región, profundizar en las falsas soluciones a la crisis climática a través del mapa de las falsas soluciones con sus graves impactos en los territorios y comunidades, profundizar en la comprensión y característica de las soluciones reales desde los pueblos. Johanna Molina, activista del colectivo Viento Sur y del equipo organizador del 4º Encuentro de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y de la Campaña Global Exigir Justicia Climática, nos comparte la vivencia y desafíos de organizaciones, comunidades, pueblos en la región. Ha sido un encuentro maravilloso con participación de alrededor de 14 países de la región, así como de diversos territorios de norte y sur de Chile, principalmente representantes de comunidades, de territorios que han sido afectados por o amenazados por las falsas soluciones al cambio climático. Este encuentro buscaba visibilizar esos impactos, visibilizar, ¿verdad?, que las falsas soluciones en definitiva no son las que van a resolver la crisis climática que nos afecta. Eso ha quedado en evidencia, son múltiples las afectaciones, ¿verdad?, principalmente y todas reunidas, lo que hacen es impedir que la vida se siga reproduciendo y menos en armonía con la naturaleza. También trabajamos en identificar y caracterizar aquellas que son las reales soluciones a la crisis climática y que precisamente provienen de las prácticas y de la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, principalmente de las mujeres organizadas, en donde la comunidad es la que cobra relevancia, la comunidad, el volver a la tierra, la justicia restaurativa. Eso es lo que nos ha convocado y ha sido un encuentro de mucha riqueza, mucho intercambio, mucho diálogo de saberes, de memorias también ancestrales que se vienen rescatando para
compartirla con quienes vivimos en la ciudad y que buscamos un camino hacia la justicia climática. Es un momento que se da en vísperas de la COP30 en Belén. Nosotros como plataforma estamos reunidos independientemente de los espacios internacionales, ¿verdad?, o hegemónicos y oficiales como son las COPs, precisamente porque pensamos que el movimiento de la justicia climática, por la justicia climática y en contra de las falsas soluciones debe ser permanente y sistemático. Las falsas soluciones son provocadas por causas estructurales que el capitalismo, ¿verdad?, el patriarcado, el colonialismo han llevado adelante esta crisis, las han provocado, y los cambios sistémicos son los que necesitamos de la mano de las comunidades desde los territorios. También en esta convocatoria se realizaron dos importantes actividades: el Encuentro de Comunicación por la Justicia Climática y el Foro Seminario Internacional Cambiar el Sistema, no el Clima, ambos en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. El encuentro regional se da ante la crisis climática global y como una acción frente a las frustradas cumbres de cambio climático. En esta ocasión, la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, versión COP30, a realizarse en Belém do Pará, Brasil. Según algunos expertos y expresado por Miguel Enrique Stetli, máster y doctorado en Historia por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, la COP30 podría ser la última conferencia si no se avanza en medidas sólidas y urgentes para la transición energética y la lucha contra el calentamiento global. Su fracaso no solo agravará la crisis climática y la crisis de gobernanza mundial, sino que, sin duda, seguirá penalizando a las principales víctimas del cambio climático, los pueblos del sur global. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional, del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Entonces, en el momento en que esto sale, ¿verdad?, que me doy cuenta que mis compañeras también les pasó cosas, que tengo el apoyo de otras diciéndome palabras de aliento, como qué valiente, ¿verdad?, que lo pueda hablar, como que me libero, me empiezo a perdonar. Cada vez más sobrevivientes de violencia alzan la voz, no solo en los juzgados y comisarías, en Instagram, en TikTok, en carteles colgados en las calles. Cuando la justicia institucional falla o se retrasa, las mujeres organizadas sostienen otras formas de reparación, colectivas, feministas y basadas en la denuncia pública, porque romper el silencio también puede ser un acto de justicia. Las redes sociales para la denuncia de las mujeres ha sido un elemento vital, y yo me atrevería a afirmar que en estas épocas actuales que vivimos, el movimiento que empezaron en los Estados Unidos, las mujeres activistas y feministas de Me Too, fue como el origen, la génesis de esto que estamos viendo. Empezaron a denunciar a un magnate de una gran empresa de televisión que cometía de forma recurrente abusos sexuales y violaciones con las empleadas de este medio de comunicación social. Y de ahí se empezó a extender en el mundo entero. Se empezó a extender, ¿por qué? Porque era algo que las mujeres necesitábamos. Necesitábamos un espacio para decir, sí, es que eso a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. Hubo efectos locales, yo recuerdo aquí muy bien cuando empezó el Me Too en Costa Rica, y mujeres que guardaron historias por 50 años, que nunca habían salido a la opinión pública. Se atrevieron a decirlo, sí, a mí me pasó eso cuando tenía 15 años, 20 años, 18 años. Desde la colectividad todos nos tenemos que sostener, ¿verdad? Eso es un principio básico de nosotras las mujeres feministas. Es cuidarnos en lo colectivo y el autocuido. Es también, como decía, brindarles apoyo a las compañeras de que no se sientan tampoco solas en todo este trabajo enorme que hacen. Además que estas compañeras tienen una gran educación y formación en temas de feminismo,
se apoyan con abogados y abogadas, se apoyan con psicólogos, se apoyan con médicos, se apoyan con trabajo social, y no es que son, como muchas personas podrán pensar, improvisadas, ¿verdad? Gente que improvisa, que se le ocurrió mañana abrir una página y recibir cuanta cosa le llegue, sino que tienen toda esa responsabilidad para darle una guía y un apoyo y un resultado a la persona que se acerque a realizar su denuncia. Entonces tenemos que nosotros también hacerle conocer a la gente que esa es el tipo de trabajo que se realiza. La denuncia pública tiene una larga historia, pero en los últimos 10 años ha encontrado nuevas formas de expresión y alcance, gracias a los movimientos feministas y al ciberactivismo. Desde el Me Too hasta los tendederos del 8M, las denuncias públicas se han convertido en una herramienta poderosa de reparación, memoria, prevención, sanación y resistencia. Apoyando estas páginas me he dado cuenta que las denuncias son de todo tipo, desde las más graves, inimaginables, ¿verdad? Podemos pensar en agresiones a menores, a mujeres jóvenes y hasta adultas mayores, desde familiares hasta el tipo que iba cruzando la calle y las acosó, a situaciones incluso, por ejemplo, laborales, a situaciones en las universidades, en los espacios de estudio y demás, y ya pues delitos bastante serios. Las mujeres presentan su denuncia a las páginas, eligen, por ejemplo, esto, ¿no? Si quieren hacerlo a través del anonimato, ellas como víctimas, y exponen al agresor. Muchas de las páginas lo que piden, porque sí es importante justificar el delito, a pesar de que nos sostenemos siempre con nuestra consigna feminista de yo te creo, es pedir que presenten alguna prueba, el expediente del caso, si se puede presentar alguna prueba, o los mismos abogados de las víctimas incluso se comunican con estas páginas porque saben que el apoyo ahí es vital para el impacto social. Un proceso legal puede tardar años y en ese proceso se revictimiza. Este tipo de denuncias justamente no trabajan de esa manera, ¿verdad? Sino que la presión que hacen es directo a la persona agresora. Las denuncias en redes sociales no son actos improvisados. Detrás hay colectivas que aplican protocolos para proteger a las denunciantes, verificar la información y tomar decisiones éticas sobre su publicación. Es mejor rectificar, ¿verdad? Es mejor pedir perdón, como decimos, que pedir permiso. Eso es básico. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es que en las redes sociales todas las personas entran a hablar. Y eso es otra historia, ¿verdad? Del mal manejo que hay y de la violencia que hay en redes, que sí existe, ¿verdad? Para denunciar algo no hay que ofender ni al presunto agresor, hay que ofenderlo, ni vamos a lograr nada diciéndole palabrotas, ¿verdad? Hay gente que se siente muy bien diciéndole unas palabrotas al violador o al acosador, pero eso no va a cambiar la realidad, ¿verdad? Ese es el punto, que hay como una zona, ¿verdad?, donde se puede entrar muy fácilmente a denigrar, a ofender, a ultrajar. Ya ese es otro capítulo, ¿verdad? Las que trabajamos en esto por convicción, ¿verdad? Por lo general no lo hacemos, eso no lo hacemos, ¿verdad? Nos limitamos a describir los hechos, que es lo que fundamental y lo importante, es decir, lo que pasa, lo que le pasó a la víctima. Y a veces la sanción social es lo que nos salva, lo que salva a las víctimas, ¿verdad? Porque si no hubiese esa sanción social, muchas situaciones quedan en nada, quedan en el olvido. Hay casos que si no salieran en las redes sociales como una denuncia, no pasa nada. Cuando los estados y los sistemas de justicia fallan o ignoran las denuncias, muchas víctimas y sobrevivientes encuentran en las redes feministas y otros espacios seguros el único lugar donde se sienten realmente escuchadas. Desde la colectividad todas nos tenemos que sostener, ¿verdad? Eso es un principio básico de nosotras las mujeres feministas. Es cuidarnos en lo colectivo y el autocuido. Es también, como decía, brindarles apoyo a las compañeras de que no se sientan tampoco solas en todo este trabajo enorme que hacen. Además que estas compañeras tienen una gran educación y formación en temas de feminismo, se apoyan con abogados y abogadas, se apoyan con psicólogos, se apoyan con médicos, se apoyan con trabajo social, y no es que son como
muchas personas podrán pensar improvisadas, ¿verdad? Gente que improvisa, que se le ocurrió mañana abrir una página y recibir cuanta cosa le llegue, sino que tienen toda esa responsabilidad para darle una guía y un apoyo y un resultado a la persona que se acerque a realizar su denuncia. Entonces tenemos que nosotras también hacerle conocer a la gente que esa es el tipo de trabajo que se realiza. Las denuncias públicas son clave para romper el silencio y visibilizar violencias ignoradas por la justicia formal. Pero en contextos hostiles, denunciar conlleva riesgos, amenazas, demandas judiciales e incluso agresiones. Frente a eso, las colectivas feministas han articulado prácticas de autocuidado y cuidado colectivo que resguardan tanto a las denunciantes como a las que acompañan. No es solamente tirarse a ver qué va a pasar ahí y ahogarse sola, ¿verdad? Porque eso no va a resolver nada. Acérquese a las organizaciones de mujeres, a los grupos feministas, busque apoyo y busque ayuda, es lo primero. Creo que pueden tener toda la seguridad de que a través de este tipo de denuncias van a recibir la protección y la asesoría adecuada. Por lo tanto, es una de las mejores maneras y una de las mejores decisiones que se pueda tomar. Porque aparte del profesionalismo con el que se trabaja, el respeto a la víctima es la prioridad. No se les va a exponer, no se les va a estar haciendo preguntas que no se les tiene que hacer. Si se autoriza que el tema pueda llevarse a medios de comunicación, se hace. Si no, no. O sea, siempre la prioridad va a ser proteger a la víctima que llega ahí a denunciar, darle todo el cariño, darle todo el sostén, todo el apoyo y que desde la colectividad no se sienta sola. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Latinoamérica. En Brasil, el gobierno federal reafirmó ante la oficina de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que todas las condiciones para la COP30 en la Amazonía están garantizadas. Se destacó la logística, la infraestructura y la seguridad, además de la creación de un grupo de trabajo para asegurar el cumplimiento de los requisitos operativos. Vamos con el detalle en el siguiente Boletín COP30. En una reunión con el Bureau de la UNFCCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el gobierno federal de Brasil reafirmó que todas las condiciones logísticas de infraestructura y de seguridad están garantizadas para la realización de la COP30 en Belém, estado de Pará, en noviembre. El Bureau es un órgano de gobernanza de la ONU que brinda apoyo a las COP. La reunión, que contó con la participación del líder de todo el mundo, se llevó a cabo este viernes de forma virtual. En la ocasión, el gobierno de Pará reforzó la posición de Brasil. Según las autoridades brasileñas, la capital paraense cuenta con un total de 53.000 plazas de alojamiento, una cifra superior a la estimación de 50.000 participantes prevista para la COP30. Para ofrecer mayor seguridad a las delegaciones, el gobierno federal instituyó un grupo de trabajo para atender individualmente a cada una de ellas. Forman parte del grupo la presidencia de la COP30, la Secretaría Extraordinaria para la COP30, el Ministerio de Turismo y el Gobierno del Estado de Pará. Este canal directo fue ideado para resolver de forma ágil cuestiones relacionadas con el alojamiento, transporte, salud y otras demandas operativas. De acuerdo con el presidente de la COP30, el embajador André Correa do Lago, tendrán prioridad las naciones con menos recursos. André Correa do Lago dice: hoy quedó absolutamente claro que la COP se celebrará en Belém. Por eso es fundamental confirmar cuanto antes todas las plazas de alojamiento disponibles. Este grupo de trabajo ofrecerá el acompañamiento necesario para garantizar que todos puedan contar con un hospedaje adecuado y estar presentes en el evento. En la reunión, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, recordó que la realización de la conferencia
experiencia en la Amazonía representa un símbolo del protagonismo brasileño y un llamado a que el mundo vea el bosque como parte de la solución climática. El gobernador de Pará, Helder Barbalho, destacó que también se ha conformado un grupo para monitorear y frenar prácticas abusivas en materia de alojamiento. En este grupo están incluidos organismos como la Secretaría Nacional del Consumidor y la Policía Civil del Estado. El secretario ejecutivo de la COP30, Walter Correa, agregó que el gobierno respondió integralmente las 48 preguntas formuladas por el Bureau al país, abarcando temas como alojamiento, transporte, salud, seguridad y logística. Según el secretario, todas las acciones de Brasil para el evento se desarrollan de manera transparente y en diálogo con las partes involucradas. La misión técnica que tuvo lugar aquí a comienzos de este mes aprobó todos los proyectos, aprobó todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año y medio de planificación y de debate. Entre las iniciativas informadas por Brasil para garantizar la realización de la COP30 en Belém están el compromiso de garantizar precios de alojamiento más bajos para los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Desde Brasilia, con informaciones de la COP30, Mayara Souto. Este fue el boletín COP30, una colaboración de la presidencia brasileña de la COP30 con la agencia Radio Gov. Para más información, acceda a cop30.br. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta emisión 886 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos, por escuchar y por sostener esta red de voces rebeldes que día a día defienden, sueñan y celebran la vida en nuestros territorios. Un abrazo súper grande a quienes nos siguen cada semana y también a las radios comunitarias que nos retransmiten y a la red de corresponsales, porque ellas y ellos mantienen vivo este pulso informativo desde cada rincón de Mesoamérica. No olviden que pueden encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org, donde siempre hay más noticias, relatos y materiales para compartir y seguir construyendo comunicación comunitaria. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.